La Ciudad de México despertaba bajo un cielo gris, y el aroma de tamales y atole llenaba el aire frente a la Basílica de Guadalupe. Me llamo Juan Vargas. Tengo 68 años y soy un artesano huichol que vende chaquiras en las calles de la villa. Ayer, un hombre me llamó indio pobre mientras ofrecía mis collares frente a la basílica. Pero al salir, 50 ancianos huicholes me llamaron señor. Hoy les contaré cómo empezó todo, pero primero regresemos a ese día, porque en la basílica la fe y el desprecio caminan juntos. Era una mañana fría de diciembre y la plaza frente a la basílica estaba llena de peregrinos. Yo extendía mis collares de chaquiras bajo un toldo cuando un hombre elegante con traje caro pasó junto a mí. «Indio pobre, no estorbes», gritó empujándome. Sus palabras ardieron como sal en una herida, pero mantuve la calma. Los peregrinos seguían entrando, y yo seguí ofreciendo mi trabajo, aprendido de mi abuelo en la sierra de Nayarit. Al final del día, agotado, me senté junto a la fuente, y una anciana, doña Rosa, se acercó. «Juan, no eres un indio pobre», dijo. «Tú llevas la sangre de los huicholes». Esa noche, en mi pequeña casa en Xochimilco, revisé una caja vieja de mi abuelo, don Pedro. Encontré una carta escrita en papel amarillento. «Juan, la basílica guarda un secreto nuestro. Busca en el atrio». Sorprendido, recordé que mi abuelo era un guía espiritual huichol que peregrinaba a la basílica cada año. Decidí hablar con don Esteban, un anciano huichol que vivía en la ciudad y conocía las tradiciones. «Juan, tu abuelo dejó algo importante», dijo. «Pero ten cuidado, hay quienes no quieren que lo encuentres». Al día siguiente, volví a la basílica, pero noté que alguien me seguía. Un hombre con sombrero observaba desde lejos. Cuando regresé a casa encontré una nota bajo mi puerta. «No busques lo que no es tuyo». El miedo me recorrió, pero la carta de mi abuelo me dio valor. Contacté a mi nieta Sofía, una estudiante de antropología. «Abuelo, vamos a buscarlo juntos», dijo. Pero esa noche vi sombras fuera de mi casa. Alguien vigilaba. Ustedes que me escuchan, díganme en los comentarios. ¿Alguna vez los humillaron por ser quienes son? Sus historias me dan fuerza. Si este relato tocó su corazón, denle un like. Eso ayuda a que estas historias lleguen a otros. Pero antes de seguir, les advierto, mi búsqueda en la basílica trajo un peligro inesperado. La Ciudad de México vibraba con el sonido de campanas, y el aire frente a la basílica olía a incienso y flores. Me llamo Juan Vargas, y después de que me llamaran indio pobre, encontré una carta de mi abuelo que me llevó al atrio de la basílica. La nota amenazante y el hombre de sombrero me advirtieron que mi búsqueda era peligrosa. Hoy les contaré cómo descubrí el secreto del atrio, pero primero regresemos a ese día, porque en la basílica los secretos están escritos en la piedra. Sofía me acompañó al atrio al amanecer, cuando los peregrinos aún no llenaban la plaza. «Abuelo, mi amiga Ana trabaja en la basílica», dijo. «Nos ayudará a buscar». Ana nos llevó a una esquina del atrio, donde una losa tenía un símbolo huichol, un ojo de Dios. Debajo encontramos una caja de madera con un collar de chaquiras y una nota de mi abuelo. «Juan, esto es el legado de los huicholes. Protégelo». El collar era una reliquia sagrada, tejida con símbolos de la sierra. Regresamos a casa, pero doña Rosa me advirtió. «Juan, ese collar es un tesoro huichol. Hay quienes lo quieren para venderlo». Me habló de los Martínez, una familia que controlaba el comercio de artesanías en la ciudad y traficaba reliquias. Decidí guardar el collar en un lugar seguro, pero esa noche alguien intentó forzar mi puerta. Encontré otra nota. «Devuelve el collar o pagarás». Corrí a casa de don Esteban, quien me dio un amuleto de peyote. «Esto te protegerá», dijo. Sofía contactó a un historiador, don Raúl, quien confirmó que el collar era una reliquia huichol de siglos atrás. «Juan, tu abuelo era un guardián espiritual», dijo. «Los Martínez siempre codiciaron sus tesoros.
Esa noche vi al hombre de sombrero cerca de mi casa. Llamé a Sofía, quien prometió vigilar. Abuelo, esto es más grande de lo que pensamos, dijo. El miedo crecía, pero el legado de mi abuelo me daba fuerza. Ustedes que me escuchan, díganme en los comentarios, ¿alguna vez encontraron un secreto que los puso en peligro? Sus historias me dan fuerza. Si este relato tocó su corazón, denle un like. Eso ayuda a que estas historias lleguen a otros. Pero antes de seguir, les advierto, los ancianos huicholes llegaron con un mensaje inesperado. La Ciudad de México resplandecía bajo el sol, y la basílica olía a cempasúchil y copal. Me llamo Juan Vargas, y tras encontrar el collar huichol en el atrio, las amenazas de los Martínez y el hombre de sombrero me perseguían. Pero al salir de la basílica, 50 ancianos huicholes me llamaron Señor. Hoy les contaré cómo ocurrió. Pero primero, regresemos a ese día, porque en la basílica la comunidad nunca olvida. Salí de la basílica tras un día de venta esperando las burlas de siempre. Pero en la plaza, 50 ancianos huicholes, vestidos con túnicas coloridas, me esperaban. Don Esteban lideraba el grupo. «Juan, no eres un indio pobre», dijo. «Eres el guardián del legado huichol. Te llamamos Señor». Me entregaron una banda tejida con símbolos de peyote y cantaron una oración en wixárika. Lágrimas llenaron mis ojos. Me sentí honrado como nunca antes. Regresé a casa conmovido, pero Sofía me advirtió. «Abuelo, los Martínez saben del collar». Mostró una nota que encontró en su bicicleta. «El collar es nuestro». Contactamos a don Raúl, quien sugirió llevar el collar al Museo de Antropología. «Juan, es una reliquia nacional», dijo. Pero esa noche, alguien dejó flores negras en mi puerta, un símbolo de amenaza. Corrí a casa de don Esteban, quien me escondió. «Juan, los Martínez no perdonan», dijo. Sofía y Ana investigaron y descubrieron que los Martínez sobornaban a funcionarios para traficar reliquias. «Abuelo, debemos exponerlos», dijo Sofía. Decidí llevar el collar al museo, pero primero hablé con don Esteban. «Juan, la comunidad te apoyará», dijo. Esa noche vi luces en la calle. Alguien vigilaba. Ustedes que me escuchan, díganme en los comentarios. ¿Alguna vez una comunidad los honró por su valentía? Sus historias me dan fuerza. Si este relato tocó su corazón, denle un like. Eso ayuda a que estas historias lleguen a otros. Pero antes de seguir, les advierto, mi decisión de exponer a los Martínez trajo un peligro inesperado. La Ciudad de México vibraba con el bullicio de los mercados y la basílica olía a incienso y velas. Me llamo Juan Vargas, y tras la llegada de los ancianos huicholes, decidí exponer a los Martínez con el collar huichol. Las amenazas y las flores negras me advertían que estaba en peligro. Hoy les contaré cómo enfrenté a los Martínez. Pero primero regresemos a ese día, porque en la basílica la verdad exige coraje. Fui a la oficina de los Martínez en el centro de la ciudad. Don Carlos Martínez, el líder, estaba revisando cuentas. «Señor Martínez, sé lo que hacen con las reliquias», dije, mostrando una foto del collar. «Esto irá al museo». Su rostro se endureció. «Juan, no sabes con quién te metes», dijo. «Devuelve el collar y olvídate de esto». Me negué, sosteniendo el amuleto de peyote. «La Virgen no perdona», respondí. Al salir, noté un auto negro siguiéndome. Corrí por las calles escondiéndome en un mercado. Llamé a Sofía, quien prometió protección. «Abuelo, voy a llevar las pruebas a un juez», dijo. Esa noche, doña Rosa vino a mi casa. «Juan, los Martínez contrataron a alguien para silenciarte», dijo. Me dio un rosario bendito por la Virgen de Guadalupe. «Esto te protegerá», susurró. Ana encontró pruebas de que los Martínez sobornaban a un funcionario, el señor López. Contacté a un amigo de Sofía, el oficial Morales, quien prometió investigar.
Juan, necesitamos más pruebas, dijo. Encontré una carta en la caja de mi abuelo. Los Martínez querían el collar para venderlo en el mercado negro. Mi corazón se aceleró. ¿Era ese el motivo de las amenazas? Esa noche, alguien dejó un cuchillo en mi puerta con una nota. Última advertencia. Corrí a la casa de don Esteban, quien me escondió. Juan, la comunidad te protegerá, dijo, pero el miedo crecía. Ustedes que me escuchan, díganme en los comentarios, ¿alguna vez enfrentaron a alguien poderoso por la verdad? Sus historias me dan fuerza. Si este relato tocó su corazón, denle un like. Eso ayuda a que estas historias lleguen a otros. Pero antes de seguir, les advierto, la lucha en el juzgado trajo un peligro que no esperaba. La Ciudad de México brillaba bajo las luces de las velas, y la plaza de la Basílica olía a mole y chocolate. Me llamo Juan Vargas, y tras enfrentar a los Martínez, me preparé para una batalla en el juzgado para proteger el collar huichol y el legado de mi pueblo. Las amenazas y el cuchillo en mi puerta me advertían que la lucha sería dura. Hoy les contaré cómo el juzgado cambió mi vida. Pero primero, regresemos a ese día, porque en la Basílica la justicia exige sacrificios. El juzgado estaba lleno. Mi abogado, don Raúl, presentó el collar, la carta de mi abuelo y las pruebas de soborno. Don Juan actúa en nombre de los huicholes, dijo. El abogado de los Martínez, señor Torres, afirmó que las pruebas eran falsas. Vargas no tiene derechos, dijo. Mostré el amuleto de peyote. Esto es por mi abuelo y nuestra tierra, dije. Doña Rosa testificó sobre las amenazas de los Martínez. Ellos querían el collar, dijo con firmeza. El juez, don Felipe, escuchó atentamente. Señor Martínez, explique estas acusaciones, dijo. Martínez negó todo, pero su abogado no pudo refutar las pruebas. El juez ordenó un receso para revisar los documentos. Después de la audiencia, Sofía me abrazó. Abuelo, eres nuestro héroe, dijo. Pero esa noche, el oficial Morales me advirtió. Juan, vi a hombres de Martínez cerca de tu casa. El miedo regresó. Encontré una nota bajo mi puerta. Devuelve el collar o perderás todo. Llamé a Morales, quien prometió investigar. Don Juan, Martínez tiene aliados, dijo. Doña Rosa trajo una foto de Martínez con el señor López. Esto es prueba de corrupción, dijo. Don Raúl confirmó que teníamos una buena oportunidad de ganar. Sentí que la justicia estaba cerca, pero el peligro crecía. Ustedes que me escuchan, díganme en los comentarios, ¿alguna vez lucharon por algo que parecía imposible? Sus historias me dan fuerza. Si este relato tocó su corazón, denle un like. Eso ayuda a que estas historias lleguen a otros. Pero antes de seguir, les advierto, el fallo trajo un peligro que no anticipé. La Ciudad de México se envolvía en un crepúsculo cálido y el aire olía a copal quemado. Me llamo Juan Vargas, y tras la batalla en el juzgado por el collar huichol, esperaba el fallo que decidiría el destino de mi lucha. Las amenazas y el miedo a los Martínez hacían que cada día fuera tenso. Hoy les contaré cómo el fallo trajo venganza, pero primero regresemos a ese día, porque en la Basílica cada victoria tiene un precio. El juez Felipe anunció el fallo en una sala abarrotada. Don Juan Vargas y la comunidad huichol tienen derecho al collar, dijo. Las acciones de los Martínez fueron ilegales. La sala suspiró y Sofía me abrazó. Martínez se levantó, mirándome con furia. Esto no termina aquí, siseó al salir. Sentí alivio, pero sabía que no era el fin. Don Raúl confirmó que el collar sería protegido por el museo, pero Martínez apelaría. Esa noche, la comunidad huichol celebró en la plaza. Doña Rosa trajo tamales, y don Esteban cantó en huirrárica. Juan, salvaste nuestro legado, dijo, pero al volver a casa, alguien incendió mi puesto de artesanías. Los bomberos apagaron el fuego y el oficial Morales confirmó que fue intencional. Es obra de Martínez, dijo. Sofía prometió vigilar mi casa,
pero el miedo crecía. Al día siguiente, Sofía trajo una carta de mi abuelo. Juan, los Martínez no perdonan. Estaba destrozado. ¿Por qué mi acto de honor trajo tanta ira? Decidí proteger el collar en el museo. Esa noche vi un auto negro cerca de mi casa. Corrí a esconderme, con el corazón latiendo fuerte. Ustedes que me escuchan, díganme en los comentarios, ¿alguna vez sintieron que una victoria atrae venganza? Sus historias me dan fuerza. Si este relato tocó su corazón, denle un like. Eso ayuda a que estas historias lleguen a otros. Pero antes de seguir, les advierto. Descubrir la verdad sobre Martínez trajo una revelación impactante. La Ciudad de México olía a café y tortillas, y la basílica brillaba bajo el sol. Me llamo Juan Vargas, y tras el fallo que protegió el collar huichol, descubrí que los Martínez no se rendirían. El incendio y las amenazas me obligaron a buscar la verdad. Hoy les contaré cómo descubrí el secreto de Martínez. Pero primero regresemos a ese día, porque en la basílica la traición duele más. Sofía encontró pruebas de que Martínez sobornó al señor López para encubrir el tráfico de reliquias. Abuelo, el collar era solo el comienzo, dijo. Mostraba una red de corrupción que llegaba al gobierno local. Fui a ver a doña Rosa, quien confirmó que su hermano, un antiguo artesano, había enfrentado a Martínez antes de desaparecer. Juan, él sabía demasiado, dijo. Me dio una foto de su hermano con Martínez en un trato de reliquias. Esto lo prueba, susurró. Confronté a Martínez en su oficina. Sé lo que hiciste con las reliquias, dije, mostrando la foto. Palideció, pero negó todo. Vargas, estás loco, dijo. Devuelve el collar o lo lamentarás. Al salir vi al señor López hablando con uno de los hombres de Martínez. Llamé al oficial Morales, quien arrestó a López. Don Juan, tenemos pruebas, dijo. Martínez caerá. Esa noche, doña Rosa vino con una advertencia. Juan, los Martínez contrataron a alguien para silenciarte. Encontré una nota en mi casa. La verdad no te salvará. Corrí a la casa de don Esteban, quien me escondió. Juan, la comunidad está contigo, dijo. Sentí alivio, pero el miedo crecía. Ustedes que me escuchan, díganme en los comentarios, ¿alguna vez tuvieron que perdonar una traición para seguir adelante? Sus historias me dan fuerza. Si este relato tocó su corazón, denle un like. Eso ayuda a que estas historias lleguen a otros. Pero antes de seguir, les advierto. La última noche en la basílica trajo paz inesperada. La Ciudad de México se alzaba bajo un cielo estrellado y el aroma del copal llenaba la plaza de la basílica. Me llamo Juan Vargas y tras descubrir la verdad sobre Martínez y proteger el collar huichol, estaba listo para cerrar este capítulo. El arresto de Martínez trajo justicia, pero las heridas seguían abiertas. Hoy les contaré cómo encontré paz en mi corazón. Pero primero regresemos a esa noche, porque en la basílica cada final es un nuevo comienzo. La comunidad huichol organizó una ceremonia en la plaza. Doña Rosa trajo ofrendas de flores, y don Esteban rezó en huirrárica. Juan, salvaste nuestro legado, dijo. Los ancianos volvieron a llamarme señor, y sentí su fuerza. Sofía me informó que Martínez y López fueron condenados por corrupción y tráfico. Abuelo, tu valentía lo hizo posible, dijo. Sentí orgullo, pero también paz. Decidí dedicar mi puesto de artesanías a la memoria de mi abuelo, creando un pequeño museo comunitario. Doña Rosa ayudó a decorarlo y Sofía trajo fotos antiguas. Esto es por don Pedro, dijo. Esa noche, mirando la basílica, pensé en las palabras del hombre, indio pobre. Ahora sabía que mi acto de honor los venció. Ustedes que me escuchan, díganme en los comentarios, ¿alguna vez encontraron paz tras una tormenta? Sus historias son el alma de la basílica. Si este relato tocó su corazón, denle un like. Eso ayuda a que estas historias lleguen a otros. Pero antes de seguir, les advierto. El museo trajo un descubrimiento inesperado.
La Ciudad de México despertaba en silencio y la plaza de la Basílica olía a tierra húmeda. Me llamo Juan Vargas, y tras salvar el collar huichol, pensé que mi lucha había terminado. Pero un nuevo descubrimiento sacudió mi paz. Hoy les contaré cómo encontré algo que lo cambió todo. Pero primero regresemos a ese día, porque en la Basílica siempre hay un secreto más. Mientras organizábamos el museo, Sofía encontró una caja enterrada bajo mi puesto. Dentro había un diario de mi bisabuelo, don Miguel, un guía espiritual huichol. «Juan, la basílica guarda más tesoros», escribió. «Encontramos un mapa que señalaba una cripta bajo el atrio. Es una reliquia huichol», dijo doña Rosa. Sorprendido, llevé el mapa a don Raúl. «Juan, esto es sagrado», dijo. «Debes protegerlo». Fuimos a la cripta, donde encontramos una urna de barro con símbolos huicholes. «Es una reliquia de nuestros ancestros», dijo don Esteban. Llevé la urna al Museo de Antropología, quienes confirmaron su autenticidad. «Juan, tu familia siempre fue guardiana de estas tierras», dijo don Raúl. «Decidí donar la urna al museo, pero primero consulté a don Esteban. «Esto fortalece tu legado», dijo. Esa noche, alguien intentó robar el diario de mi casa. El oficial Morales arrestó al ladrón, ligado a antiguos socios de Martínez. «Don Juan, era venganza», dijo. Pero el museo atrajo a la comunidad, y el Museo de Antropología propuso una exposición. Sentí que cumplí el sueño de mi abuelo. Ustedes que me escuchan, díganme en los comentarios, ¿alguna vez descubrieron algo que cambió su visión de su familia? Sus historias me dan fuerza. Si este relato tocó su corazón, denle un like. Eso ayuda a que estas historias lleguen a otros. Pero antes de seguir, les advierto, la última noche trajo una conexión final. La Ciudad de México brillaba bajo las estrellas y la basílica olía a flores frescas. Me llamo Juan Vargas, y tras descubrir la urna huichol y derrotar a los Martínez, sentí que mi historia estaba completa. El museo comunitario atrajo a la gente, y mi legado estaba seguro. Hoy les contaré cómo encontré paz final. Pero primero regresemos a esa noche, porque en la basílica cada historia tiene un comienzo. El museo estaba lleno en la apertura de la exposición. Sofía y doña Rosa ayudaron a organizar, y don Esteban leyó fragmentos del diario de mi bisabuelo. «Juan, esto es tu legado», dijo. Martínez fue condenado, y su red de corrupción cayó. El oficial Morales confirmó: «Don Juan, tu valentía lo cambió todo». Sentí orgullo y paz. Las reliquias pertenecían a la comunidad, y el museo era un símbolo de unión. «Esto es por don Pedro», dije a Sofía. Esa noche, caminando por la plaza, pensé en las palabras del hombre: «Indio pobre». Ahora sabía que mi honor los venció. El Museo de Antropología prometió preservar la historia huichol, y don Esteban dijo: «Es solo el comienzo». Mirando la basílica, entendí que mi familia siempre fue parte de esta tierra. Ustedes que me escuchan, díganme en los comentarios, ¿alguna vez encontraron fuerza en el legado de su familia? Sus historias son el alma de la basílica. Si este relato tocó su corazón, denle un like. Eso ayuda a que estas historias lleguen a otros. Y si aman historias de lucha, familia y redención, síganme. Cada plaza, cada reliquia, cada secreto tiene su historia.